Señor presidente, la deuda nacional, como sabe, superó los 40 billones. ¿Ha estado analizando qué hacer al respecto? Si usted... Sí, esto es un problema desde hace 35 años. Ahora tenemos algo inédito, un crecimiento tremendo, como en mi primer mandato. La deuda se paga con crecimiento. Nunca tuvimos un crecimiento así. Se encargará de la deuda fácilmente. ¿Escucharon eso? Estados Unidos superó los 40 billones de dólares de deuda, de eso hemos hablado mucho esta semana. Y Donald Trump dice que, bueno, eso se resuelve muy fácilmente, con crecimiento, así de sencillo. Bueno, el problema es que los números pues están contando una historia bastante diferente. Enorme aumento de la deuda, enorme aumento del costo de vida, pero eso sí, enorme aumento del patrimonio neto de la familia Trump. Miremos el siguiente videoclip. Todo es dinero, cero fondos públicos para el salón. Señor presidente, Bessent intervenir el mercado de bonos con su idea para darle... No, para nada, no, es un hombre muy capaz, él quería hacerlo, es muy bueno en eso, tiene buen tacto, un tacto natural, muy bueno para los bonos y los intereses, y él hizo eso, sí. Tenemos muchos tipos de intervención. Ese es uno. La intervención definitiva es nuestro ejército. Y si tenemos que usarlo, lo haremos. A ver, la periodista le está preguntando por los bonos y los rendimientos y Donald Trump termina hablando de que la intervención definitiva es nuestro ejército. El ejército. O sea, para intervenir, ¿qué exactamente? Porque una cosa es que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervenga en el mercado de bonos y otra bastante distinta es terminar hablando del poder militar de Estados Unidos. Pero guarden esa respuesta, porque todavía faltan algunas piezas. Amigos, de esto les hablé esta mañana y era el post en Truth Social. Ya saben, todo se anuncia por allí, pero esto es más reciente, es parte de la misma rueda de prensa. Donald Trump hablando sobre la carne molida que piensan importar. Miremos primero el videoclip. Y la medida sobre las importaciones de carne está molestando a algunos ganaderos y algunos republicanos le piden que retrase esa medida. Bueno, queremos bajar los precios de la carne, así que los bajaremos un poco y eso es lo que la gente quiere, eso es lo que los votantes quieren y eso es lo que yo quiero. Los ganaderos son geniales, son mi gente, los quiero, han hecho un trabajo fantástico, pero admiten que necesitamos un poco de ayuda para bajar los precios. Oigan, esperen, ¿escucharon la palabra que utilizó Donald Trump? Eso es lo que los votantes quieren. Los votantes, no dijo solamente los consumidores, dijo... Esto es lo que quieren los votantes. Y esa palabra cambia bastante la lectura de lo que dijo Donald Trump, porque entonces esto ya no parece solamente una discusión sobre cómo bajar el precio de la carne, también hay un problema político. Trump sabe que cuando una familia llega al supermercado no está pensando en el rendimiento de los bonos, ni en el déficit, ni en complicadas teorías económicas. Está mirando cuánto cuesta llevar la comida a la casa. Y esos consumidores también son votantes, son los votantes que van a votar en noviembre. Por eso resulta tan interesante escuchar inmediatamente después a Donald Trump tratando de calmar al otro grupo. Amo a los ganaderos, son mi gente, han hecho un trabajo fantástico. Claro, porque ellos también votan. Ahí está metido Donald Trump en un problema bastante incómodo. Necesita bajar el precio de la carne para contentar a unos votantes, pero para hacerlo está dispuesto a aumentar las importaciones y enfadar a otros votantes que producen esa misma carne. Así que cuando Donald Trump dice los votantes quieren esto, bueno, yo guardaría esa frase porque puede que ahí esté explicando mucho más de esta decisión de lo que pretendía. Pero sigamos con Donald Trump. Esto que les estoy mostrando ya no hace parte de aquella rueda de prensa, pero bueno, acaba de publicarse hoy The New Republic, recoge un nuevo informe de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara y miren este titular. Los indultos otorgados por Trump a estafadores costaron a las víctimas casi $2.000 millones. Bueno, y antes de continuar, una precisión importante. La cifra exacta que presenta el nuevo informe es de casi $1.700 millones en restituciones, multas y decomisos. O sea, dinero que, según el reporte, era adeudado a víctimas y contribuyentes. Y miren uno de los casos que utilizan. Trevor Milton, el fundador de Nikola, fue condenado por fraude después de engañar a inversionistas. Había sido sentenciado a 4 años de prisión y estaba pendiente una enorme disputa sobre la restitución. Pero aquí viene el detalle que hace levantar la ceja. Milton y su esposa habían donado más de $1.8 millones a comités que apoyaban la elección de Donald Trump. Trump terminó indultándolo en marzo del 2025. Bueno, tal vez eso no demuestra por sí solo que Donald Trump haya vendido ese indulto, pero cuando existe una donación de semejante tamaño,
y después aparece un indulto que beneficia al donante, la pregunta es inevitable. Y además el informe pues no se queda solamente con Milton, habla de otros casos en los que las medidas de clemencia eliminaron decenas y hasta cientos de millones de dólares en restituciones, decomisos y multas. Aquí quiero que recuerden algo de hace apenas unos minutos. Donald Trump acababa de decirnos que Estados Unidos tiene una deuda de 40 billones de dólares, que el crecimiento se encargaría de ella, o sea, muy fácilmente, mientras hoy conocemos un informe que calcula que sus indultos han borrado casi 1.700 millones de dólares que delincuentes condenados debían en restituciones, multas y decomisos. O sea, no son magnitudes comparables para explicar la deuda nacional, pero políticamente la contradicción es difícil de ignorar. Por un lado, preocupación por las cuentas del país y por el otro, bueno, personas condenadas por delitos financieros recibiendo clemencia que también puede borrar obligaciones económicas. Y todavía hay algo más inquietante en este informe, porque los demócratas del Comité Judicial pues, no están denunciando únicamente cuánto dinero desapareció de esas obligaciones. Están planteando una acusación mucho más grave sobre cómo se estaría consiguiendo acceso al sistema de indultos. Y eso sí merece mirarlo con mucho cuidado. Miren amigos, esta noticia sí es muy triste porque pues una cosa es que un gobierno intenta maquillar una cifra económica que trate de convencernos de que la deuda se resolverá fácilmente o que diga que los precios están mejor de lo que la gente siente cuando va al supermercado. Pero otra cosa muy distinta es cuando empezamos a hablar de cifras que representan vidas humanas. Miren esto que acaba de publicar hoy The Washington Post. El número de militares estadounidenses reportados como muertos o heridos en la guerra con Irán. Ese número acaba de subir a 774 y quiero separar ese número porque, bueno, detrás de ese número de 774 pues hay personas, 18 militares han muerto y 756 han resultado heridos. Pero hay algo en esta noticia que me preocupa todavía más. The Washington Post explica que la cifra aumentó después de que en los últimos días el Pentágono agregara decenas de militares a la lista de heridos. El propio periódico señala que parte del aumento podría deberse a un retraso administrativo entre el momento en que una lesión queda registrada en el sistema médico militar y cuando finalmente aparece en la base oficial de bajas. Miren, tal vez esto no prueba que el Pentágono estuviera ocultando deliberadamente las bajas, pero sí deja una pregunta que me parece a mí absolutamente legítima. ¿Por qué estamos conociendo ahora a decenas de heridos que no aparecían antes en las cifras? Porque estamos hablando de soldados, de personas que fueron enviadas a una guerra que Donald Trump dijo que estaría terminada en cuestión de semanas y que, como señala hoy The Washington Post, ya se acercan a los 6 meses. Y las cifras no son una abstracción. 18 familias perdieron a alguien, 756 militares resultaron heridos. Por eso es que estos números pues, no se pueden manejar como si fueran una estadística más en una rueda de prensa. Aquí cada número tiene un nombre y cada vez que esa cifra cambia, el gobierno tiene la obligación de explicar por qué. Bueno, para terminar, amigos, volvamos a la que probablemente ha sido la historia pues, más extraña de toda la semana en Washington. Natalie Harp, sí, la misma Natalie Harp que hasta consiguió algo que parecía bastante difícil, hacer reaparecer públicamente a Melania Trump después de más de un mes fuera de escena. Pero miren esto, hoy comenzaron a circular estas fotografías, son imágenes del 2023 en Escocia y ahí aparece Natalie Harp literalmente corriendo detrás del carrito de golf de Donald Trump en Thornbury, después de todo lo que conocimos esta semana sobre las cartas que supuestamente le escribió. Bueno, la imagen adquiere ahora otro significado. Pero recuerden algo que hemos venido diciendo, esto sería apenas una curiosidad de telenovela si Natalie Harp fuera simplemente una admiradora de Donald Trump, pero no lo es. Es una de las personas con mayor acceso al presidente de Estados Unidos. Algunos medios han reportado que habla con Donald Trump a altas horas sobre sus publicaciones en redes sociales y que incluso ha funcionado como un canal directo para líderes extranjeros que quieren llegar directamente al presidente. Ese es el asunto verdaderamente importante. No quién quiere a quién, no quién está celoso de quién, no si Melania apareció por Natalie Harp. Eso podría alimentar titulares durante una semana. Pero lo importante aquí es quién tiene acceso al oído del presidente de Estados Unidos y cuánto poder tiene esa persona. Porque ahora miren esta segunda imagen. Bueno, esto es de hoy.
Vemos bajar a Donald Trump y bueno, detrás aparecen varios miembros de su círculo más cercano, pero Natalie Hart no aparece. Es una estrategia de la Casa Blanca sacarla del foco por un tiempo, después de ser prácticamente una presencia constante junto a Donald Trump. Así que bueno, también su ausencia está llamando mucho la atención. Ahora bien, que no aparezca en estas imágenes, pues no significa que haya sido despedida, apartada, ni que haya perdido influencia. No tenemos evidencia de eso, no la hay todavía. Así que no voy a inventarme una novela donde todavía no existe. A mí la verdad todo esto me deja impactado, pero sí tengo que quedarme con algo de todo lo que vimos hoy. Lo que más me deja, digamos, perturbado fue el tema de los soldados. Porque detrás de esas cifras, pues hay seres humanos, hay jóvenes que fueron enviados a una guerra que ellos no decidieron. Y yo sé que ellos hicieron un juramento. Sé perfectamente que cuando alguien entra a las Fuerzas Armadas, entiende los riesgos que está asumiendo. Yo alguna vez hice un juramento. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacernos una pregunta. ¿Ha valido la pena todo esto con Irán? ¿Ha valido la pena cada muerto, cada herido, cada familia esperando una llamada para saber si su hijo, su esposo o su hermano está bien? Porque las guerras se anuncian desde un podio, se explican ahí con mapas, se justifican con los discursos de los políticos, pero quienes terminan pagando el precio casi nunca son quienes las deciden. Y esa es la parte que a mí me cuesta simplemente pasar por alto. Bueno, si creen que esta información merece llegar a más personas, compártanla. Compártanla, no por mí, compártanla porque hay cosas que merecen discutirse y porque detrás de algunos de esos números que hoy vimos, hay familias para las que esto no es política, esto es prácticamente su vida. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.